Bienvenidos un día más a vuestro canal favorito de chismes, dramas y salseos turcos. Espero que estéis listos porque hoy tenemos un bombazo, un auténtico terremoto que va a sacudir los cimientos de la farándula turca. Prepárense para saber todos los detalles de una propuesta que, según los rumores, Hande Erçel le hizo al mismísimo manager de Kerem Bürsin. ¿Qué se traen entre manos estos dos? ¿Se avecina una reconciliación? ¿O hay algo más oscuro detrás de todo esto? Antes de que sigamos, quiero pedirte que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para no perderte ni uno solo de nuestros vídeos llenos de exclusivas y primicias. Recuerda que somos tu fuente número uno para todo lo que pasa en el universo de las telenovelas turcas. Y ahora sí, vamos al grano. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido una montaña rusa de emociones. Desde que se conocieron en el set de Sen Kalkapm, la química entre ellos fue innegable. Su romance traspasó la pantalla y se convirtió en una de las relaciones más queridas y seguidas por fans de todo el mundo. Los veíamos juntos en viajes, eventos, fotos adorables en redes sociales. Eran la pareja perfecta. Sus miradas cómplices, sus gestos de cariño, sus risas contagiosas, todo apuntaba a que habíamos encontrado a la pareja definitiva, a esos tórtolos que nos harían creer en el amor verdadero. Los Anker, como los bautizamos con cariño, eran el ejemplo de que los cuentos de hadas existen y que el amor puede florecer incluso en los escenarios más artificiales. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. De repente, como un trueno en medio de un día soleado, llegó la noticia de su ruptura. El shock fue monumental. Nadie entendía qué había pasado. Los rumores empezaron a volar como mariposas descontroladas, celos, agendas apretadas, diferencias irreconciliables. Las teorías eran infinitas, pero la verdad es que nunca se supo con certeza qué fue lo que realmente los separó. El silencio fue su única respuesta, un silencio que alimentó aún más la especulación y la sed de respuestas de sus ávidos seguidores. Desde entonces el hashtag #Anker estuvo teñido de tristeza y desilusión. Desde entonces ambos han seguido sus caminos por separado, aunque siempre con el fantasma de su relación persiguiéndolos. Hande ha estado enfocada en su carrera, protagonizando nuevas series y películas, consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. La hemos visto brillar en papeles desafiantes, demostrando su talento y versatilidad. Ha intentado reinventarse, alejarse de la sombra de Sen Kalkapm y demostrar que es mucho más que una cara bonita. Kerem, por su parte, también ha continuado trabajando arduamente, explorando nuevos proyectos y buscando oportunidades en el extranjero. Ha apostado por proyectos más arriesgados, buscando consolidarse como un actor de renombre internacional. Se ha convertido en un trotamundos, buscando nuevos desafíos y experiencias que enriquezcan su carrera. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Porque, según nuestras fuentes, Hande Erçel ha contactado recientemente al manager de Kerem Bürsin. Sí, lo que oyes. ¿Pero con qué propósito? Aquí es donde la cosa se pone turbia, mis queridos cotillas. Porque la información que tenemos es un poco confusa, pero intentaremos armar el rompecabezas juntos. La fuente, una persona cercana al entorno de ambos actores, nos reveló que la llamada de Hande al manager de Kerem fue inesperada y generó un gran revuelo entre los allegados. Al parecer, la conversación fue cordial pero directa, dejando entrever una propuesta que podría cambiar el rumbo de sus vidas. La primera teoría, y la más optimista para los fans de Anker, es que Hande estaría buscando una reconciliación con Kerem. Quizás se ha dado cuenta de que cometió un error, que lo extraña, que la chispa entre ellos sigue viva. ¡Ay, qué bonito sería! Imagínense la alegría de todos si volvieran a estar juntos. Sería un verdadero cuento de hadas. En este escenario, la propuesta al manager podría ser para facilitar un encuentro, una conversación sincera, una oportunidad para volver a conectar. Quizás Hande le pidió al manager que intercediera por ella, que le transmitiera sus sentimientos a Kerem, que lo convenciera de darle una segunda oportunidad. Soñar es gratis, mis amores. Los fans de Anker se aferran a esta esperanza, inundando las redes sociales con mensajes de apoyo y súplicas para que la pareja vuelva a estar junta. Las teorías conspirativas sobre posibles señales ocultas en sus últimas publicaciones en redes sociales se han disparado, creando un ambiente de expectación y emoción palpable. Pero como les dije, la información es un poco confusa.
Y aquí viene la segunda teoría, que es un poco más, digamos, profesional. Se rumorea que Hande podría estar interesada en trabajar con el manager de Kerem. Tal vez admira su trabajo, le gusta cómo ha gestionado la carrera de Kerem, y quiere que la ayude a ella también. En este caso, la propuesta no tendría nada que ver con Kerem en sí, sino simplemente con una oportunidad laboral. Quizás Hande está buscando un nuevo representante, alguien que la impulse a nuevos niveles, que la ayude a conseguir proyectos aún más ambiciosos. Recordemos que el mundo de la representación artística es un negocio muy competitivo, y contar con un buen manager puede ser la clave para alcanzar el éxito. El manager de Kerem Bürsin es conocido por su habilidad para negociar contratos lucrativos y posicionar a sus representados en proyectos de alto perfil. Y luego la tercera teoría, que es la más controvertida. Algunos sugieren que Hande podría estar buscando información sobre Kerem a través de su manager. No sabemos con qué intención, claro. Quizás quiere saber si está saliendo con alguien, si está feliz, si la recuerda. O quizás, la teoría más oscura de todas, podría estar buscando algo que pueda usar en su contra. Uy, qué mal suena eso. Espero que no sea el caso, pero en el mundo del espectáculo nunca se sabe. Esta teoría ha generado un debate acalorado entre los fans, dividiendo opiniones y sembrando la desconfianza. Algunos creen que Hande sería incapaz de hacer algo así, mientras que otros no descartan ninguna posibilidad, dada la complejidad y la intriga que rodean a la farándula turca. Ahora analicemos cada una de estas teorías con un poco más de detalle. Si la teoría de la reconciliación es cierta, ¿qué posibilidades reales hay de que Hande y Kerem vuelvan a estar juntos? Bueno, la verdad es que no lo sabemos. Ambos han demostrado ser personas muy reservadas con su vida privada, así que es difícil saber qué están pensando o sintiendo. Pero una cosa es cierta, el cariño entre ellos era evidente. Y a veces el amor puede superar cualquier obstáculo. Quizás el tiempo separados les ha servido para reflexionar, para darse cuenta de lo que realmente importa. Quién sabe, quizás el destino tiene preparada una segunda oportunidad para ellos. Sin embargo, también es importante recordar que ambos han seguido adelante con sus vidas, construyendo nuevas relaciones y persiguiendo sus sueños individuales. La pregunta es si están dispuestos a dejar atrás el pasado y arriesgarse a revivir una relación que en su momento les causó tanto dolor. Por otro lado, si la propuesta de Hande al manager es puramente profesional, ¿qué implicaciones tendría esto para su carrera? Podría ser un movimiento muy inteligente. Un buen representante puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Si Hande cree que el manager de Kerem es la persona adecuada para llevar su carrera al siguiente nivel, entonces no hay nada de malo en buscar su ayuda. Al fin y al cabo, ambos son profesionales y tienen derecho a trabajar con quien quieran. Pero esta decisión también podría generar controversia, dado el historial sentimental entre Hande y Kerem. Algunos podrían interpretarlo como una falta de respeto hacia Kerem, mientras que otros lo verían como una estrategia audaz y ambiciosa para alcanzar el éxito. Y finalmente, si la teoría de la información es cierta, ¿qué estaría buscando Hande? ¿Tiene algunas bajo la manga? ¿Está planeando algo que podría afectar a Kerem? Esperemos que no. Sería muy triste ver cómo una relación que fue tan bonita y admirada termina de una manera tan amarga. Pero como les dije, en el mundo del espectáculo todo es posible. La envidia, la rivalidad y la sed de poder son ingredientes comunes en la receta del éxito, y a veces, los límites éticos se difuminan en la búsqueda de la fama. Ahora, antes de que me crucifiquen en los comentarios, quiero aclarar que todo esto son solo rumores y especulaciones. No tenemos ninguna prueba concreta de lo que realmente está pasando entre Hande y Kerem. Pero como buenos cotillas nos encanta analizar las pistas, conectar los puntos y dejar volar nuestra imaginación. Nos alimentamos de la incertidumbre y disfrutamos desenmarañando los entresijos de la vida de las celebridades. Lo que sí sabemos es que esta noticia ha generado un revuelo enorme en las redes sociales. Los fans de Anker están divididos, algunos sueñan con la reconciliación, otros temen lo peor, y otros simplemente están esperando a ver qué pasa. Los comentarios y las opiniones están a flor de piel. Y es que la relación entre Hande y Kerem tocó la fibra sensible de mucha gente. Su historia de amor inspiró a miles de personas en todo el mundo. Y aunque su relación terminó, el recuerdo de lo que fue sigue vivo en el corazón de sus fans.
Los hashtags #Anker Reunión, #Ande Ankerem Forever y #We Want Anker Back se han convertido en trending topics globales, demostrando el poder y la influencia que esta pareja tuvo en el imaginario colectivo. Así que, ¿qué va a pasar? ¿Volverán Ande y Kerem a estar juntos? ¿Se convertirá el manager de Kerem en el nuevo representante de Ande? ¿O hay algo más oscuro detrás de todo esto? La verdad es que solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura, seguiremos aquí para contártelo todo. No te perderás ni un solo detalle de este culebrón turco que nos tiene a todos en vilo. Estaremos atentos a cada movimiento, a cada declaración, a cada pista que pueda revelar la verdad detrás de esta enigmática situación. Y ahora, para terminar, hagamos un pequeño resumen de todo lo que hemos hablado hoy. Hemos analizado la posible propuesta de Hande Erçel al manager de Kerem Bürsin, explorando 3 teorías principales: una posible reconciliación, una oportunidad laboral o la búsqueda de información. Hemos visto cómo esta noticia ha impactado en las redes sociales y cómo los fans de Anker están reaccionando ante esta situación. Y hemos recordado la historia de amor entre Hande y Kerem, una historia que marcó a toda una generación. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo analizando este salseo turco. Recuerden que ustedes son la razón por la que hago esto. Su apoyo y sus comentarios son mi mayor motivación para seguir investigando y descubriendo los secretos más ocultos de la farándula turca. Ahora, quiero que me dejen sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Qué teoría les parece más probable? Quiero saber sus opiniones. Y no se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, dramas y salseos turcos. Hasta la próxima, mis preciosos cotillas. Besos. No olviden que el mundo del espectáculo es un laberinto de espejos donde la verdad y la ficción se entrelazan constantemente. Manténganse alerta y no se crean todo lo que ven. Hasta la próxima.